Hola, ¿qué tal toda mi gente de YouTube? Bienvenido una vez más a otro video. En esta ocasión vamos a estar compartiendo la evaluación de este equipo, un mini componente de la marca Sony, como pueden ver, el cual no enciende. El mismo está conectado, no enciende nada, no hace nada, está totalmente muerto. Entonces quise grabar este video ya que tengo muchas preguntas sobre equipos de estos modelos y de esta misma serie. Y también para aprovechar y mencionarles las principales piezas o los componentes principales que se dañan cuando este equipo no enciende, ya sea el SL5, que es este caso del modelo, que lo pueden ver, MHC SL5. También aplica para lo que es el MHC SL77 y el SL99BT. Esos modelos, los cuales fueron del mismo año fabricado, tienden a dañar casi la misma pieza, y voy a aprovechar, ya que este equipo no enciende, a mostrarlo en este video. Y bien, aquí ya tenemos el equipo desarmado y de inmediato vamos a proceder con la medición de los voltajes. Para empezar, como siempre, cuando un equipo no enciende, lo primero que vamos a hacer es verificar lo que es la fuente de alimentación. Pero como ya le dije al inicio de este video, en este video yo voy a mostrarle los componentes principales que se dañan en estos modelos. Entonces aquí conectamos nuestro equipo y vamos a hacer lo siguiente. Miren, para hacer más rápido voy a hacerle más directo. En estos equipos, la mayoría de los casos, cuando no encienden, el 90% de la falla cuando no encienden en estos equipos, en estos modelos, en los SL, la falla está en la tarjeta main, que es la tarjeta digital. Pocas veces, o un 10%, yo diría yo, que se daña lo que es la fuente de alimentación. Ya saben, así que cuando tengan estos casos, van a hacer las mediciones de los voltajes, claro, de la fuente de alimentación, para confirmar de que esté buena la fuente, como vamos a hacerlo en este caso. Pero la mayoría de las veces es en la tarjeta main. Bien, así que ya conecté el equipo. Vamos a medir el voltaje acá. Y bien, mi gente, miren, esta fuente de alimentación ahí está conectada. Solamente tiene en su salida un solo voltaje. Pueden notar el transformador y vemos que solamente hay un solo diodo. Miren, esto es un diodo en la salida, en el secundario del transformador, de la fuente, ¿verdad? Eso indica que solamente hay un solo voltaje. Ahí lo podemos ver en el conector. Vamos a enfocamos. Mira, ahí dice 29 voltios. 29 voltios. Dentro de esos conectores, la mitad son negativos y la mitad son 29 voltios. Así que vamos a medir. Miren, hay 29 voltios. Esto aplica para lo que es el SL5, 29 voltios. El que es SL77 y el SL99 son 36 voltios. En vez de 29 hay 36 voltios, porque es mucho más potente. Entonces ya vemos que nuestra fuente de alimentación está buena. No es necesario hacer la medición aquí en el primario. ¿Por qué? Porque ya vemos que en el secundario tenemos voltaje. O sea, nos está indicando que la fuente está buena. Perfecto. Entonces nos vamos a la otra zona, la otra parte, lo que es la tarjeta main. Entonces, mi gente, vemos que tenemos los voltajes en la fuente de alimentación. Vamos a confirmar. Vemos, mira, aquí están los cables que vienen desde la fuente de alimentación a la tarjeta main. Entonces, miren, estos van a lo que es la sección de la salida de audio, que es el amplificador. Aquí podemos medir los 29 voltios. Y aquí en este conector tenemos lo que es los mismos 29 voltios que van hacia el resto del circuito. Lo podemos notar acá, podemos medir. Y tenemos, por cierto, tenemos también los 29 voltios.
Y como le dije al inicio del video, voy a mostrarles cuáles son los componentes principales los cuales se dañan en estos mini componentes o en estos modelos. Miren, entonces aquí tenemos los 29 voltios. Pero para alimentar los demás componentes como el microprocesador y demás etapas, este voltaje 29 voltios entra a lo que es este integrado. Mírenlo aquí, este integrado que está marcado como U4. Este voltaje entra en el pin número 2. Fíjense, vamos a ver si lo enfocamos. En este pin, en el pin número 2, entran los 29 voltios. Entran los 29 voltios. Y salen regulados en el pin número 3. Sale un voltaje regulado de 12 voltios. Ese integrado es un EUP 3482A. Esa es la numeración de ese integrado, EUP 3482. Esto es un regulador de conmutación. Se le puede decir convertidor de CDC. Convierte el voltaje desde 29 voltios en este caso, 29 voltios a 12 voltios. Y este voltaje, una vez, como ya mencioné, entra en el pin número 2, sale 12 voltios en el pin número 3 y alimenta el resto del circuito. Entran 12 voltios y de ahí se distribuyen para diferentes reguladores y transistores para alimentar diferentes sesiones. Para llegar al micro pasan por un regulador de 5 voltios y así sucesivamente. Así que vamos a hacer la medición. Y bien, mi gente, ahí pudimos acomodar el tester de manera que se pueda apreciar aquí en la cámara para poder ver la lectura correspondiente aquí al integrado. Entonces, miren, le voy a dejar en pantalla lo que es la numeración del integrado o un diagrama para que puedan verlo. Entonces tenemos que en el pin número 2 tenemos el voltaje de alimentación, la entrada, los 29 voltios. Vamos a medir. Entonces tenemos ahí 28.1 voltios, el voltaje que viene de la fuente de alimentación. Y en la salida, tiene que ser en el pin número 3, que es este. Tenemos que tener 12 voltios. No tenemos 0 voltios. Confirmamos. En el pin número 2, 28 voltios. Y en el pin número 3 tenemos 0 voltios. No tenemos voltaje. ¿Qué nos indica eso? Que ese regulador está dañado. Ese regulador de conmutación o convertidor de CDC. Entonces, ya les mencioné al inicio, estos son el componente principal que se daña en esas tarjetas, en esta tarjeta MEMS o en estos modelos de equipo Sony. Así que cuando tengan esa falla, que no encienden estos equipos, recuerden, midan los voltajes de la fuente de alimentación y vayan directamente a ese componente. ¿Qué yo voy a hacer ahora? Voy a entonces aprovechar, voy a desconectar el equipo. Y miren, ahí tenemos el integrado. Tenemos la numeración, pero en pantalla le voy a dar la numeración completa. Aquí solamente tiene la terminal. Dice 3482A, pero faltan las iniciales, que es EUP. Recuerden que esa numeración solamente aplica para este modelo, el SL5. Ya los otros modelos, el SL77 y el SL99, utilizan el 2550. Es otra numeración. También son de 12 voltios, pero los puntos, las entradas y las salidas están en otra posición. Así que vamos a proceder a reemplazar este integrado. Pues si alguno me pregunta que dónde conseguirlo, es fácil conseguirlo. Antes, un tiempo atrás, aquí en mi país era un poco difícil conseguir esos integrados, pero ya es fácil conseguirlo, aparecen con facilidad. También lo pueden pedir por internet, en cualquier página. Pueden pedir por Amazon, por eBay o en cualquier página.
Bien mi gente, miren, ya aquí soldamos el integrado. Y bien mi gente, ahí ya vamos a proceder a hacer la instalación. Hicimos la limpieza, vamos a instalar y hacer la prueba en el equipo. Entonces vamos a proceder con la medición. Vamos a conectarle el equipo. El equipo está conectado y vamos a ver las mediciones del voltaje del regulador. Dijimos que en el pin número 2, que es este, están el voltaje de alimentación, que es los 28 voltios o 29. Tenemos 27.9, o sea 28 voltios si no los redondeamos. Entonces en el pin número 3 está el voltaje de salida, que tiene que estar los 12 voltios, que en el otro no habían. Vamos a medirlo. Ahí vemos que mide, fíjate cuánto está midiendo, 141 voltios. No es un 141 voltios, es un voltaje que está oscilado. Y está midiendo en el tester, presten atención, ahí está midiendo 140 voltios. No es que está imposible tirar ese voltaje. El tester está marcando eso porque es un voltaje oscilado, la oscilación. Para ello vamos a tener que medirlo después de la bobina. Miren, ese voltaje está indicando que está saliendo voltaje, ¿verdad? Que ahorita no había. Este es la bobina, miren, aquí de este lado de la bobina va a medir 100 y pico. Pero del otro lado de la bobina, vamos a medirlo del otro lado de la bobina. Mírenlo ahí, 12 voltios. Mírenlo aquí en el 12 voltios. Fíjense, de aquel lado, vamos a ver, notamos en la cámara. 12 voltios, 11.9. Es el mismo voltaje que hay de este lado de la bobina. Miren, esta bobina. O en la patica 3 que sale del integrado, del regulador, él va a medir 100 y pico de voltios, pero no es ese voltaje, es un ficticio, sino que la oscilación, el tester, lo que está es dando un error. En algunos casos presenta como unas rayitas, en algunos testers presenta unas rayitas como de alto voltaje, pero no alto voltaje, sino una oscilación alta, porque cuando empieza a trabajar, antes de la bobina, entre el integrado y la bobina, hay una oscilación. Entonces, da como una lectura un poco errónea. Pero no es que está tirando ese voltaje, para que no se confundan. Siempre ese voltaje vamos a medirlo después de la bobina. Mirenlo aquí. Después de la bobina, tenemos 12 voltios. ¿Qué significa eso? Que el equipo está funcionando, o sea, el regulador, el que instalamos, está trabajando a la perfección. Recuerden que ahorita no había, solamente estaba el voltaje de entrada y en la salida no había ni un voltio, o sea, había 0 voltios. Vamos a quitar la cámara. Vamos a darle a encender. Y efectivamente el equipo encendido. Está un poco, fíjense, el display está un poquito oscuro, pero está funcionando. FM. Ok, vamos entonces a poner una bocina. Bueno mi gente, aquí tenemos el equipo ya listo. Y vieron, ya ustedes saben, cuando tengan esos problemas en esos mini componentes, ya sea en el SL5, también el modelo SL77 y el 99, midan los voltajes de la fuente de alimentación, y si están bien, entonces vayan directamente a ese regulador de conmutación o convertidor de CDC. Y nada mi gente, espero que esta información les haya sido de ayuda. Si eres de nuevo visitando el canal, te invito a que te suscribas. Si te gustó el video, me das saber con un like. Así que chao y hasta un próximo video.